longitud entre el centro y el vértice A y el centro y el vértice A', la llamo A. Voy a decir acá, esta es la longitud entre O y A mayúscula. O también puedo decir O y A' mayúscula, que son los vértices que están alineados con los focos. Cuando yo trabajo con B o defino B, voy a decir que B es la longitud que va desde el centro hasta B. También se puede escribir así, mirá, la distancia entre O y B. O también se puede escribir así. Puedo escribirlo como la medida del segmento OB. Es equivalente. Esas formas de escribir las longitudes son equivalentes. También, bueno, puedo pensar que el C minúscula es la longitud que se da entre el centro y uno de los focos, que también es el centro y el otro de los focos. Justamente esto se maneja con estos nombres. A y B son los semiejes de minúscula. O sea, yo puedo decir que A y B minúscula se llaman semiejes de la elipse. Las medidas estas se llaman semiejes. Y el C se llama, minúscula, semidistancia focal. Semidistancia focal, porque la distancia focal es el doble. Definidas estas cosas, y sabiendo que si vos trabajás con la distancia entre dos puntos, en R2, que lo viste para el primer parcial, lo que vas a hacer es trabajar con, a ver, este triángulo que se da acá, en donde la distancia en cuanto a la resta de las coordenadas como catetos, vos vas a decir que tenés este triángulo rectángulo en donde si el ángulo recto, lógicamente es este porque las coordenadas son ortogonales, puedo pensar que la distancia entre los dos puntos se escribe utilizando el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada, fíjate, te lo escribo acá, ahora vamos a hacer un ordenamiento de todo esto, pero yo digo, la distancia entre M y S, la distancia entre M y S es igual, de acuerdo al teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que nosotros trabajábamos cuando estábamos en la escuela secundaria o en séptimo grado también, y hace un mes cuando trabajábamos con, digamos, este tipo de ejercicios. Esto que está acá es un cateto, y ese cateto se consigue con la resta de las íes. Este es el otro cateto, a ver. Y este cateto, escucha bien, se consigue con la resta de las x de los puntos. O sea, son los incrementos de x y de y. De alguna manera, yo puedo trabajar con el delta x y con el delta y, que los manejo acá, delta x y delta y todo este desarrollo trabajado con los pares ordenados que corresponden, que ahora te los voy a escribir, lo que voy a conseguir, y haciendo un poco de cintura, es una característica que define justamente la ecuación de la elipse. Yo voy a decir que las coordenadas, a ver, decime cuáles son las coordenadas de A. Las de A', las de B, B', las de F1, F2 y las coordenadas del centro. Si este es el centro de coordenadas del sistema, voy a decir que las coordenadas de O son el 0, 0. Bueno, a ver,
Veamos cuáles son las coordenadas de los otros puntos, gente. A ver, ¿cuál es la coordenada de A? Este es el eje X. Y este es el eje Y. De A es A minúscula 0. De A es A minúscula, lógicamente, porque la distancia entre O y A es A minúscula. Entonces esto es, de A es A minúscula 0. Bien. A ver, de A', ¿cuál es el par de coordenadas? Menos A. Menos A, 0, excelente, bien. O sea, a la izquierda, menos A. ¿Cuál es la coordenada X de B y la coordenada Y de B? B es este punto, ¿sí? 0, 0B. Ahí está Camila. Bien, muy bien. 0 menos B. Ahí está, bien, muy bien Andrea. O sea, 0B es la que va hacia arriba, ¿ves? Acá. Porque esta distancia es B. Y esto es 0 menos B porque va hacia abajo. A ver si tenemos claro esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la coordenada X de F1 y de F2? F1 es este. Y yo definí la semidistancia focal con el C minúscula. Bueno, a ver, 0. Rosario, a ver, dejamos participar a todos un poco, a ver, Rosario. Menos 0 sería. 0, ¿el X es 0? No. El C X es C. 0. C menos C. C0, ahí está. El F1 es menos C, porque está de este lado, 0. Y el F2 es C0. O sea, ¿te diste cuenta de cuáles son las coordenadas? Teniendo en cuenta este dibujo que surgió a partir de la definición del lugar geométrico. Ahora, si vos estás trabajando con esto, que es la característica que tienen que cumplir los puntos, esto que está acá, lo voy a escribir acá abajo para prolijar un poquitito toda esta historia, voy a decir que dadas estas coordenadas, dada la fórmula de distancia entre dos puntos que hemos trabajado, y además la característica que tiene ese lugar geométrico, que es este que estoy dejando en el pizarrón, que lo voy a escribir aquí, a partir justamente de la característica que descubrimos, voy a decir que la distancia entre P cualquiera, el P es un XY, ahí están las coordenadas genéricas, XY. Este punto P tiene coordenadas genéricas XY. Entonces, la distancia entre P y F1 más la distancia entre P y F2, dijimos que es constante y es fija. Y eso justamente va a ser igual a 2A. Esta característica, que es el lugar geométrico de los puntos que verifican eso, los puntos son los puntos P, X, Y genéricos, que verifican esto que habíamos dicho, que justamente es la medida del hilo S2A. Por supuesto, primero tengo que definir qué cosa es A minúscula y B minúscula, empezando por A minúscula, porque eso nos ayuda. Teniendo en cuenta el procedimiento que yo voy a realizar para calcular la distancia entre dos puntos, y además una característica especial que se da en la elipse. Voy a dibujar otra elipse para que no sea tan mamarracho. F1 y F2, si yo acá estoy teniendo el A y A', y aquí tengo el B y B', y estoy manejando una elipse. ¿Qué es esto? Bueno. Supongamos que esa es la elipse en donde manejamos las distancias y todo lo demás.
lo que a mí me importa en realidad, si esto estuviera bien, es pensar qué es lo que pasa, gente, si el punto que define el lápiz está acá. Si el punto que define el lápiz está ahí, el hilo, mira el hilo, ¿cuál es? El hilo viene desde los focos hasta el punto. Mírame. ¿Ves? El hilo va desde el foco al punto y del punto al otro foco. Es la mitad del hilo. Ahí está. O sea, este pedacito y este suman 2A. Pero entonces, esto que está acá, ¿cuánto mide? A. Y esto también. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué? Porque el hilo es 2A. Y esto me ayuda enormemente. ¿Por qué? Porque esto define una característica especial de la elipse que vincula justamente los semiejes con la semidistancia focal. Acá se da un triángulo rectángulo, en donde si este es el ángulo recto, los catetos, ¿qué medida tienen? El cateto horizontal, a ver, quisiera que todos participen, a ver, quiero escuchar voces no conocidas para poder generar una participación general. A la misma distancia. Camila, a ver, ¿qué distancia? Bien, ¿esto cuánto mide de acuerdo al dibujo que tengo arriba y a la definición que he hecho de los pares ordenados? O sea, esto es C y este otro cateto es B. ¿Están de acuerdo todos con eso? Perfecto, perfecto, porque entonces si yo me manejo con la cabeza, entonces yo me doy cuenta, ¿no? De que estoy entendiendo, me gusta. Bueno, ahora, con todas estas cosas que tengo acá, y sabiendo que esto es un triángulo rectángulo, ¿cuál es la vinculación que yo puedo hablar usando Pitágoras con este triángulo? Mira, a ver, participaciones varias quiero. Participaciones varias desde gente que no ha dicho nada, por favor, porque somos 85, 86. A ver, puedo pensar en que Pitágoras interviene acá. ¿Cuál es la fórmula? A ver, Mateo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Están de acuerdo con lo que dice Mateo? La hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Ahí está, bien Luna, gracias. Es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto, por favor, te pido que lo tengas muy en cuenta porque lo vas a reusar. En las distintas cónicas que vayamos a ver, esta característica es diferente. También van a estar presentes el A, el B y el C minúscula como distancias, semiejes y otras cosas que veamos, pero van a tener otro tipo de vinculación. Esta es la vinculación entre los semiejes de la elipse y la semidistancia focal. Y entonces, este es el tercer elemento. Gracias, Pilar, por la cámara. Es el tercer elemento que yo voy a utilizar junto a esto que es la distancia entre los puntos y la distancia, la vinculación de las semiejes con la semidistancia focal para encontrar, haciendo cuentas, ecuaciones y cosas que a ustedes les van a parecer sumamente aburridas y no se las voy a mostrar porque nos va a llevar bastante tiempo, llegaremos a la ecuación de la elipse, también sabiendo que la distancia es 2A y que está la vinculación entre A, B y C, y con esto voy a saber que la elipse tiene ecuación. Mírame, sobre A cuadrado, papelito de cosas importantes, más I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, como ecuación de la elipse, esta, que vamos a manejar de acá en adelante. De acuerdo a lo que vemos acá y acá,
es una elipse centrada en el origen de coordenadas. Y entonces, sabiendo que esta es la ecuación, vos podés determinar perfectamente cuál es el A, cuál es el B, que justamente son los semiejes de mi elipse. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, pero es interesante que vos, digamos, estés de acuerdo en que dada esa ecuación, bueno, tendría que mostrarte, Florencia pregunta, ¿por qué igual a 1? Tendría que mostrarte el desarrollo que yo voy a armar desde acá, utilizando, te voy a mostrar rápidamente alguna parte para que te des cuenta. Utilizando estas tres cosas. Te voy a armar lentamente, pero no totalmente, porque no va al caso con esto y no te va a gustar porque es replomo. Pero si yo sé que voy a utilizar la distancia de P a F1, voy a utilizar la distancia entre este punto y este punto. Mírame. Entonces, si yo hablo de la distancia de P a F1, distancia de P a F1, voy a hablar de la raíz cuadrada, mira, de la suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas. Por lo cual, si yo tengo P con coordenadas XY y F1 con coordenadas menos C, 0, lo que vos vas a decir es, tengo que poner al cuadrado la resta de las coordenadas X, que van a ser esto menos esto, mírame, esto menos esto, más las coordenadas Y, que son Y menos 0. A ver si te das cuenta. O sea, ¿qué estoy haciendo? La distancia de P a F1. Después voy a armar la distancia de P a F2. No lo voy a hacer todo porque es tremendo, pero también voy a decir que es una suma de cuadrados de las diferencias de las coordenadas entre P y F2 ahora. O sea, la X menos C, la Y menos 0. Acá tengo estas dos distancias. Tengo que sumar estas dos cosas e igualarlo a 2A. Esa suma va a ser la suma de esta raíz más la suma de la otra raíz igual a 2A. Tengo que trabajar con el pasaje de una raíz al otro miembro, elevar al cuadrado, trabajar con el cuadrado de un binomio que contiene raíces, con el doble producto, trabajar con cintura algebraica, aplicar esta condición en algún momento en donde voy a tener que trabajar con Pitágoras y de algún modo ya he usado esto, he usado esto y he usado esto. Y he usado la cintura algebraica que tengo. Y entonces a partir de ahí voy a encontrar esta ecuación en donde F1 se va a generar por los pasajes, por las equivalencias algebraicas y las equivalencias de las ecuaciones y las condiciones dadas. No es rápido encontrar esta ecuación, te lo comento, pero me encanta que hayas preguntado de dónde sale el 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas, Flor, son cosas que a uno, digamos, lo asombran y decís, bueno, matemáticamente ocurren estas cosas. Y ahí está la belleza de la matemática para los que nos encanta la matemática y para los que nos deliramos con los procesos matemáticos. Yo me acuerdo que una vez estaba en la facultad y estaba en exactas
había un profesor, un capo total, que nos explicó por qué el número pi era irracional. Te aseguro que trabajó con más de 4 pizarrones de los que se subían y bajaban en aquella época, enormes, enormes de pared a pared. Y para nosotros era un delirio. Y vos lo escuchabas y no éramos 2 personas, éramos 150 tipos. Vos decías, puede ser que este profe nos tenga en un hilo. Y estábamos todos recopados, porque tenía un estilo el tipo. Y la verdad te digo, fue un placer total. Y cuando salimos dijimos, puede ser que uno entre en ese éxtasis, en el éxtasis de decir, bueno, con un razonamiento matemático vos podés volar e irte a cualquier lado. Y es lo que ocurre con estas cosas. No es inmediato encontrar ese uno, ¿sabes, Flor? Pero es importante que te haya surgido esa duda. Y eso muestra que estamos en sintonía. Así que bueno, muy bien por la pregunta y te comento de dónde va saliendo todo esto que nos lleva a la ecuación x² sobre a² más y² sobre b² igual a 1.